Un saludo cordial, soy el doctor Omar Abreu Valdivia. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. Hoy para hacer un análisis acerca de la ética y la moral, uno de los puntos más polémicos de la filosofía. Afortunadamente, la ética es una asignatura, una materia que se ha incorporado en la malla curricular de la mayoría de las carreras universitarias, si no en todas. Y eso pues le da un matiz más polémico a este asunto en relación con la distinción o la similitud que existe entre la ética y la moral. Nos preguntamos, ¿es lo mismo ética que moral? ¿Tienen igual significado o son términos diferentes? Si no tienen el mismo significado, ¿por qué se utilizan con igual sentido en la vida cotidiana? Escuchamos con mucha frecuencia decir la conducta moral, las convicciones éticas, las costumbres éticas, las creencias morales, los principios morales de un pueblo, los principios éticos de una nacionalidad. En ese sentido, la vida práctica nos demuestra que ambos términos se utilizan de igual manera. Ahora, ¿qué postura se debe asumir acerca de este problema en relación con este fenómeno si desde el punto de vista etimológico no tienen el mismo significado la ética y la moral? Ética y moral se utilizan con el mismo significado, y esto no constituye un aporte en modo alguno, en los diferentes escenarios de nuestra vida, en la práctica social cotidiana. Así escuchamos utilizar ambos términos con el mismo sentido en el lenguaje cotidiano, en la prensa, ya sea radial, escrita o televisiva, en los planes de estudio y en los textos que sirven de fuente al desarrollo de esos planes de estudio, en las publicaciones científicas, en las publicaciones de carácter académico y en el uso más universal y generalizado que realizamos de nuestra lengua castellana. En todos estos momentos aparecen ética y moral con un significado similar. Ya sabemos que en el marco de las relaciones sociales complejas que establecen los seres humanos, ética y moral son dos términos que se utilizan con el mismo significado. Ahora, ¿es correcto que lo hagamos así? ¿Cometemos algún error cuando ética y moral significan lo mismo en la manera en que nos expresamos? La confusión tiene su origen en el término ethos, que viene del griego, como tantas otras palabras que utilizamos en nuestra lengua castellana. Sin embargo, el procedimiento que se utilizó para hacer la traducción de ethos, buscando el significado de ética, no fue el mismo que se empleó para convertir a ethos en moral. Y esto entonces pues provocó esa confusión que se mantiene vigente hasta nuestros días. Veamos entonces cuál fue el procedimiento utilizado para hacer la traducción de ethos a ética y también a moral. Etimológicamente, ambos términos pueden considerarse con equivalencia o similitud, aun cuando ética y moral tienen su origen en la misma palabra. Ética es el resultado de la traducción directa al castellano de la palabra ethos, sin que esa traducción pasara primero por el latín y luego llegara hasta el castellano, que es la manera tradicional en que se han traducido la mayoría de las palabras, si no todas, que viniendo del griego utilizamos en nuestra lengua castellana. Moral, por su parte, también tiene su raíz en este mismo término, en la palabra ethos. Sin embargo, ethos derivó en la expresión latina mores, y moral entonces es la traducción al castellano de mores. Como se podrá apreciar, el origen en la misma palabra, en ethos, en la palabra griega ethos,
Y la forma en que se produjo la traducción de esa palabra hasta nuestra lengua castellana es la razón por la cual hoy utilizamos indistintamente ética y moral con el mismo significado. Entonces, ética y moral tienen un origen común en el término griego ethos. Son la versión castellana de esta palabra. Y el procedimiento que se utilizó para hacer la traducción es la causa, es la razón que determina que en los tiempos en que vivimos, ética y moral sigan teniendo el mismo significado práctico en nuestra lengua castellana. Ethos en la lengua española tiene dos acepciones. La primera se trata de costumbre. Ahora, ¿qué significa costumbre? Buscando en el diccionario de la Real Academia encontramos lo siguiente. Se trata de hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir la fuerza de precepto. También significa aquello que por carácter o propensión se hace más comúnmente. Y por último, conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona. Llamo la atención que en dos ocasiones se utiliza la palabra carácter. ¿Por qué razón? Porque esta es la segunda acepción de ethos en nuestra lengua castellana. Ahora, ¿qué significa carácter? Tiene el significado de conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Posiblemente la palabra carácter, el término carácter, también sea una de las razones por las cuales moral y ética se utilizan con un significado similar. Como les decía, nótese aquí que cuando hablamos de costumbre aparece en dos ocasiones el término carácter y la segunda acepción que tiene el término ethos en nuestra lengua castellana también se refiere al carácter. ¿Qué significa ethos para los griegos? En primer lugar, sistema de costumbres que distingue a las personas. O sea, es un sistema que distingue a los seres humanos en su comportamiento. Este es el primer significado que tiene la palabra ethos para los griegos. Significa además sistema de creencias para valorar el significado de la vida, el significado de la conducta, de la manera en que los seres humanos se comportan en relación con los demás en el marco de una sociedad. Con este significado apareció en los poemas de Homero, Ilíada y Odisea. Para el antiguo pensamiento griego, las creencias morales se relacionaban con actitudes y hábitos que las personas asimilaban e incorporaban a su conducta y los convertían en rasgos distintivos de la personalidad. Hay un camino dialéctico. Se descubren las creencias morales, se relacionan con actitudes y hábitos, se asimilan y se incorporan a la conducta y de esta manera se convertían en rasgos que distinguían a una personalidad de la otra en el marco de las relaciones sociales que se establecen en determinada comunidad. Puntualicemos algunas ideas que pueden ser concluyentes. La primera, la ética es una disciplina filosófica que tiene su origen en Grecia, alrededor del término ethos. No surgió para estudiar y describir las creencias de determinada sociedad, como ocurre con otras ciencias o con otras disciplinas. Su aparición se relaciona con la valoración del sistema de creencias de la sociedad para determinar si era conveniente o no. El gran problema consiste justamente en determinar cuál de los sistemas de creencias es conveniente o no a partir de la
diversidad de criterios y de la diferencia en la cosmovisión que tienen los seres humanos acerca del mundo en que vivimos. La ética surgió como un sistema de reflexiones filosóficas y devino concepción acerca de la forma de convivencia humana más adecuada. Aquí hay un gran problema. ¿Cuál será la forma de convivencia humana más adecuada? Cada grupo humano tiene su propia concepción y defiende la manera en que concibe la convivencia humana. Así sucede desde el punto de vista religioso, por ejemplo. Los musulmanes opinan que su manera de vivir constituye la forma más adecuada. Los católicos también piensan de igual modo. Desde el punto de vista étnico, los masáis en África consideran lo mismo, o las comunidades que viven aisladas en el Amazonas también tienen su manera de pensar, su manera de apreciar y de contemplar y de interpretar el mundo, y creen que la forma que han establecido de convivencia humana es la más adecuada. Por tanto, este constituye uno de los núcleos más polémicos para los estudios éticos. A la ética como disciplina filosófica no le interesa realizar un registro de los hechos que ocurren en el marco de una sociedad. Su interés se dirige a emitir juicios relacionados con lo que está permitido o no en la convivencia de los seres humanos y a realizar una reflexión acerca de la necesidad de encontrar una manera de vivir más armónica y mejor. Por cierto, hay que decir que a pesar de sus esfuerzos, esa manera armónica y mejor de vivir, de convivencia de los seres humanos, no se ha encontrado. Y los hechos cotidianos demuestran que estamos lejos todavía de lograr esa aspiración que tiene la ética como disciplina encargada del estudio de la moral. El comportamiento moral de los seres humanos deja mucho que desear y hay ejemplos cotidianos que demuestran que ese comportamiento está muy distante de esa aspiración armónica que contribuya a que el mundo sea mucho mejor. La moral, por su parte, se relaciona estrechamente con el ejercicio del bien y del mal y con el equilibrio que debe haber entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. Según la Real Academia de la Lengua Española, significa algo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo de su vida colectiva. Es la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican, conforme con las normas que una persona tiene acerca del bien y el mal. Insisto en que la moral está vinculada estrechamente con el ejercicio del bien y el mal, con el equilibrio, la dialéctica, la armonía que debe haber entre el comportamiento individual y la manifestación de nuestra conducta colectiva. O sea, cada ser humano está convocado desde el punto de vista moral a realizar el bien y a mantener un comportamiento que contribuya al desarrollo armónico de las relaciones sociales. También el problema consiste en la interpretación del bien y el mal que tenemos los seres humanos. Lo que para unos puede ser el bien, para otros puede ser el mal, y viceversa. De manera que este también es uno de los puntos neurálgicos de la ética. No es un error afirmar que la moral consiste en el sistema de valores que rige el comportamiento de los integrantes de una sociedad determinada. Ya sabemos entonces que la ética es la disciplina filosófica que se encarga del estudio de la moral y que la moral consiste en el sistema de creencias, de normas, de códigos, de valores, de principios que determina el comportamiento del ser humano en el marco de una sociedad. Se relaciona con el ejercicio del bien y del mal
y debe contribuir al desarrollo armónico de las relaciones sociales. Los filósofos de la antigua Grecia, los fundadores de la ética, no dejaron evidencia alguna para diferenciar ambos términos. No lo hizo Sócrates, considerado el padre de la ética, tampoco lo hizo Platón y mucho menos Aristóteles. Al menos la filosofía no ha revelado que se encargaran de establecer esas distinciones. Esta es una de las razones que determina que en la actualidad ambos términos se continúen utilizando con un significado similar. Si bien es cierto que no hay evidencia de que los filósofos griegos, los fundadores de la ética, dejaran establecida la diferencia entre ambos términos, también se puede reconocer que Hegel, el filósofo idealista alemán, fue el primero en realizar este intento. Para Hegel, el Estado tiene una responsabilidad moral muy importante para el desarrollo de la sociedad y especialmente distinguía esa responsabilidad en el enfrentamiento a la corrupción, uno de los flagelos más lamentables de la sociedad contemporánea. Habló de la eticidad, que es el concepto más sobresaliente de su teoría acerca de este fenómeno. También lo llamó la vida ética y relacionó a la eticidad con las normas de convivencia. Esta es una de las razones por las cuales sus críticos dicen que al tratar de establecer la diferencia entre la ética y la moral, invirtió ambos términos. Para Hegel, la eticidad es el grado mayor de libertad y de racionalidad. Y también insistió en que cada ser humano debe establecer la diferencia entre lo justo y lo bueno, sería entre el bien y el mal, y que debe mantener una conducta que sea cercana al ejercicio del bien para que contribuya al desarrollo armónico de las relaciones sociales. ¿Es conveniente o no diferenciar ambos términos en la actualidad? Desde mi punto de vista, ya no es recomendable, por las razones siguientes. Primero, porque no existe consenso en la comunidad académica y en nuestras clases, en los manuales, en los libros, en los planes de estudios, en las mallas curriculares, se utilizan ambos términos con el mismo significado. En segundo lugar, porque la filosofía no ha ofrecido una distinción convincente entre ambos términos. Ya hemos visto que no lo hicieron los fundadores de la ética, que no lo hicieron otros filósofos después, que los intentos que se produjeron no fueron exitosos. Y la tercera razón es que el uso de los términos de manera tradicional en las diferentes lenguas humanas pues tiene un significado similar. Entonces, sería mucho más conveniente continuar utilizando la palabra ética y la palabra moral con el mismo significado en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Cuál es el centro de atención de los estudios éticos y morales sin hacer distinción de ambos términos, siendo consecuente con lo último que expliqué? Bueno, la búsqueda de la forma de vida que sea mejor para los seres humanos. Esta es una aspiración desde los filósofos griegos hasta la actualidad. De la observación de las leyes morales, haciendo una distinción entre lo que significa la ley y la conciencia moral. De la búsqueda y fundamentación de las reglas para la convivencia y la colaboración social. El ejercicio del bien y el mal, el respeto a las diferencias, la paz y la armonía. Todos aspectos determinantes en la vida de la sociedad contemporánea. También centran la atención en la epistemología y en la antropología desde el punto de vista ético y moral. Espero que lo que he planteado hasta aquí sea una contribución al desarrollo del conocimiento y a la formación personal y profesional de todos ustedes. Me despido con un abrazo fraternal y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.